Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces ahí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristeza ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Cristo de la gloria celestial, dándole honra y gloria por lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en este domingo venimos delante de su presencia, en este domingo 24 de noviembre, venimos delante de su presencia con esta meditación y vamos a hablar en lo que es, vamos a hablar a esta palabra en lo que es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romano, versículo 12, versículos 1 y 2. Y vamos a estar hablando de un sacrificio vivo. Y quizá la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cómo puedo llegar a ser un sacrificio vivo delante del Señor? Eso es lo que vamos a tratar de hablar en esta mañana, con lo que es pues este mensaje que Pablo escribe a la iglesia romana, que se presenten en un sacrificio santo, vivo y agradable a nuestro Cristo de la gloria celestial. Así que vamos a leer la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Padre, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por esta mañana, gracias por la oportunidad de vida que nos das, gracias Papito lindo por ser tan bueno y maravilloso, que aún Señor nos conservas con salud, nos conservas con vida y con la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, iluminando nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones, para que nos ayudes a crecer espiritualmente y así, Señor, poder alcanzar esa perfección que tú quieres que cada uno de nosotros te presentemos delante de ti, y que también hagamos nuestros servicios, que lo hagamos con todo corazón, con toda nuestra mente,
Señor, en agradecimiento por todo lo bueno y maravilloso que tú has hecho en nuestras vidas y por la oportunidad de la vida eterna que nos das. Así que desde ya te ruego, Señor, que seas tú, por favor, obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones y ayudándonos también a entender tu palabra. Asimismo, Señor, te suplico por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, por la salud de nuestros hijos te clamamos, por la salud de nuestros cónyuges, por la salud de nuestros padres, de nuestros hermanos en carne, como también de cada uno de nuestros hermanos en Cristo que ahora se encuentran, Señor, agobiados por alguna enfermedad. En el hueco de tu mano te los deposito, Padre, y que seas tú, por favor, restableciéndoles la salud juntamente con su familia lo más pronto posible, Señor. Todo lo dejamos pues a tu plena voluntad, y que seas tú, Señor, el que examines nuestras mentes y corazones para que nos ayudes en la situación que ahora estamos pasando. Igualmente, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, para que esos proyectiles, Señor, que están siendo lanzados de parte de los enemigos, que seas tú, Señor, el que los protejas, el que los guarde y los desvíes también, Señor, a esos proyectiles para que no hagan blanco, Señor, en las familias o en los edificios o en cualquier parte de la nación de Israel. Señor, te ruego pues que seas tú, por favor, obrando, Señor, en su defensa. Igualmente, Señor, te suplico por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares y por cada uno de aquellos pastores, Señor, que ya se encuentran en sus iglesias, tratando pues ya de hacer los cultos o a desarrollar los cultos necesarios durante el día, que también les des sabiduría, entendimiento a través de tu palabra, Señor, y que tu pueblo, Señor, pueda salir contento, Señor, lleno de gozo al aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te clamo, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar cómo podemos presentarnos delante del Señor con un sacrificio santo y vivo, o sea, agradable al Señor. Bueno, quizás podríamos comenzar por recordar lo que nos dice el Antiguo Testamento con respecto a los sacrificios que en aquel momento se presentaban. Habían ofrendas de paz, ofrendas de pecado, y también había una ofrenda que se quemaba, la ofrenda de fuego, entonces, en donde todo el animal era ofrecido al Señor para que se quemara. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, o cuando Pablo, más bien dicho, les hablaba a los judíos de presentar un sacrificio santo, agradable y vivo delante del Señor, bueno, ellos se preguntaron, porque recordemos que igual el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Y él lo iba a hacer en obediencia a nuestro Padre, pues él lo iba a hacer, pero el Señor al mismo tiempo lo detiene y le dice: no, ya probé tu fe, ya vi que eres obediente, ya vi que no me retienes aún ni la vida de tu propio hijo. Entonces, quizás para el judío en este momento se estaban remontando, ¿verdad? O sea que yo voy a irme a presentar y que mi cuerpo sirva de sacrificio delante del Señor. Eso posiblemente podría ser el pensamiento humano de ese momento, como también ahora quizás nos preguntamos nosotros: ¿y cómo puedo hacer para llegar a ser un sacrificio delante de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el asunto es este. Cuando hablaba del sacrificio que se quemaba todo para el Señor, para que fuera un grato olor para Él, el sacrificio tenía que ser completamente todo, o sea, el animal que mataban, que apartaban y que tenían que presentarlo delante del Señor en sacrificio para quemarlo. La ofrenda encendida se llamaba esa. Entonces, el animal tenía que ser perfecto. El animal no tenía que tener ninguna marca, no tenía que tener ningún impedimento. O sea, el ofrendante no iba a buscar un animal defectuoso, sino que tiene que ser un animal libre de todo defecto para presentarlo al Señor. Primero lo mataban, lo degollaban, pues posteriormente lo aliñaban, lo descuartizaban, ¿verdad? Y
y lo ponían todo en el altar del sacrificio, o sea, en el altar de bronce, donde se quemaba, y todo ese humo para ellos pues era un olor grato para el Señor. Entonces, si tomamos en cuenta eso, quiere decir que como había una separación y había una manera de apartarlo o dedicarlo para el Señor, entonces quiere decir que también nosotros hoy en día, que ya hemos sido apartados por nuestro Señor Jesucristo para Él ya nos sacó de... Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, le reconocemos como Salvador personal, Él desde ese momento nos está apartando y ya somos pues justificados, porque recordemos que el Señor, que Pablo, a través de esta palabra, en los capítulos anteriores ha venido hablando de la santificación, de la purificación, del perdón de pecados, ha venido hablando pues, o sea, las normas o los beneficios que cada uno de nosotros adquirimos para estar delante de su presencia, porque ya hemos sido justificados en el momento en que reconocimos que Jesús era nuestro único Salvador personal y lo confesamos con nuestras bocas. Entonces, debido a eso, usted y yo, mi querido hermano, ahora ya somos apartados para el Señor. Ya no tenemos el defecto del pecado, porque el Señor pues nos ha limpiado, nos ha comprado, nos ha lavado con su sangre preciosa, y ahora estamos listos para presentarnos en un sacrificio santo, vivo y agradable al Señor, que cuando dice que es nuestro culto racional, es nuestro servicio que le vamos a prestar, o sea, que vamos a dar, vamos a servir. ¿Cómo venimos nosotros delante del Señor? O sea, que en otras palabras, lo que nos está diciendo, y yo decía un día de esto, de que nosotros debemos de venir delante del Señor sin reserva alguna. Mi esposa inclusive el día domingo dijo algo, que cuando uno se quiere dar una ducha, cuando uno quiere limpiar su cuerpo, pues uno no decide limpiarse solo la mitad si nos metemos a la regadera, sino que es un baño completo. Entonces, poniéndolo como símbolo, podríamos decir de que tú y yo, mi querido hermano, para presentarnos en sacrificio santo, vivo y agradable al Señor, tenemos que despojarnos de todo lo del mundo, debemos de despojarnos de todas aquellas cosas que en algún momento tú y yo sabemos que no le agradan al Señor. Entonces, mire, o sea que el Señor lo que nos está diciendo en este momento a través de esta palabra es que tú y yo, mi querido hermano, ya no tenemos ojos para nadie más, sino solamente para nuestro Señor Jesucristo. Es que de eso se trata el sacrificio, porque dice, así que hermanos, les voy a leer lo que dice en el lenguaje actual. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Aquí, en esta palabra, estamos entendiendo un poco más qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso decía, si yo estoy agradecido con el Señor por todo lo bueno y maravilloso que Él ha hecho en mi vida, por el perdón que me ha dado, por la oportunidad de la vida eterna, hoy soy mi Padre Celestial me reconoce como su Hijo. Y así como Pablo dice, hermanos míos, entonces Pablo inclusive nos da una enseñanza en la escritura que él hace, no solamente en Romanos, sino en todas sus cartas, de cómo debemos de vivir la vida cristiana, o cómo debe de vivir uno que se ha declarado hijo de Dios. Y aquí en la Biblia nosotros encontramos, Pablo renunció a todo. Pablo renunció a su religión, Pablo renunció a sus títulos, Pablo renunció, e incluso renunció a tener esposa y tener hijos. Entonces, Pablo, si nosotros escudriñamos las cartas de Pablo, vamos a encontrar la manera como él vivió delante del Señor y como él también a nosotros ahora nos recomienda. Por eso, claro, hoy
primero Él escribe a los judíos, pero ahora este mensaje también es para nosotros, la iglesia, los gentiles que nos hemos convertido al Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo, por creer en Él. Entonces, ahora Él se identifica como hermano nuestro. Por eso dice, por eso, hermanos míos. O sea, que el mensaje que ahora Pablo está dando a los judíos es el mensaje para aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Vamos a decir, los que creyeron en Jesús, los que creyeron que Él era el Mesías, que era el ungido y que vino al mundo para dar la oportunidad de la vida eterna. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y podemos citar otra vez ese famoso versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, a su único Hijo, para que viniera a morir a la cruz del Calvario, y que si nosotros, parafraseando ya el versículo, y que si nosotros creemos en Él, por medio de Él, tú y yo, alcanzamos la salvación. Entonces, cuando tomamos en cuenta ese versículo, nos damos cuenta del gran amor que nuestro Padre nos ha tenido, y Él no lo hizo, según ese versículo, no lo hizo, porque dice, dio a su primogénito, a su único Hijo, para que viniera ¿a qué? Primero, a nacer al mundo, luego a hacer su ministerio, y posteriormente a ser crucificado. O sea, primero lo manda que nazca como hombre, luego lo prepara, o ya estaba preparado para comenzar su ministerio a los 30 años, y comenzar a enseñar el Evangelio. O sea, que nuestro Señor Jesucristo y después Pablo nos enseñan cómo nosotros deberíamos de vivir el Evangelio. Entonces, cuando tú y yo, mi querido hermano, de verdad venimos delante del Señor, nos arrepentimos y decimos, Señor, yo quiero cambiar, yo no quiero ser el mismo, yo quiero ser diferente, yo quiero tener una vida mejor que la que he tenido en cuanto a vivir en el mundo, y que ahora me dedico a vivir de acuerdo a tu palabra. Entonces, yo tengo que sacrificar todo eso en mi vida. Yo tengo que sacrificar mi carne, tengo que sacrificar aún mis gustos, mis deseos, y todo por agradecimiento a que mi Padre primeramente envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que viniera a pagar en la cruz del Calvario por mí. Entonces ahora, como ya yo le he reconocido a Él como mi Salvador personal, ya me ha perdonado, entonces ahora me dice, preséntate delante de mí. No solamente quiero tus acciones, no solamente quiero tu obediencia, sino que quiero todo tu ser. Entonces, por eso decía también que en Deuteronomio dice que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, o sea, con todo nuestro ser, sin reserva. Por eso decía, de entregarnos al Señor en cuerpo, alma y Cristo. Ese es el sacrificio que ahora nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe para qué? Para ser un verdadero hijo de Él. Porque muchos vamos a la iglesia, muchos andamos una Biblia, muchos nos congregamos, cantamos alabanzas, predicamos y hacemos todo lo necesario en los ministerios dentro de la misma iglesia. Pero ¿sabe qué? Algunos salimos del culto igual o peor que como llegamos. Uno porque tal vez la palabra no fue explicada o no fue bien aplicada, o hubo una confusión, y otros porque en realidad vamos solamente como una tradición a la iglesia. Vamos a la iglesia, nos sentamos, cantamos los himnos y hacemos todo lo que nos dicen. Si el que está ahí arriba dice, griten, chiflen, canten, salten, amén, dice todo el mundo, y comienzan a hacer esas cosas. Ahora, pero la pregunta es, ¿en qué me ayuda todo eso para que yo sea un verdadero hijo de Dios? O sea, un sacrificio. No estoy en contra de las alabanzas ni de la alegría. Lo que no concuerdo muchas veces es por qué, si yo voy a ir a una iglesia y voy a cantar y voy a brincar, voy a gritar, pero que nazca de mi corazón porque el Señor me lo está diciendo que así lo quiere.
Pero cuando alguien me dice, hagan esto, hagan otro, estoy actuando como que si fuera un robot. Entonces, para presentarme delante del Señor, como dice Pablo aquí, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida. Entonces, claramente lo está diciendo este versículo. Ahora que yo ya me he declarado hijo de Dios, ahora que yo ya no practico las cosas del mundo, ahora que el Señor ya me ha sacado del mundo y me ha puesto en su camino para que yo vaya creciendo espiritualmente y que cada día me vaya santificando más a través de su palabra y el Espíritu Santo, entonces ahora dice que tengo que dedicar toda mi vida a servirle ¿a quién? A Cristo, a mi Señor. ¿Por qué? Porque Él me compró. Porque muchos decimos, es que mi Señor, mi Señor, mi Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando yo digo que Cristo es mi Señor, le estoy diciendo que Él es mi amo. Y un esclavo no se puede rebelar contra su amo. Un esclavo no puede cuestionar los mandamientos de su amo. O sea, en este caso, yo no puedo cuestionar la palabra que está escrita en la Biblia y la sugerencia, ni cuestionar por qué el Señor a través de Pablo hoy me dice que yo tengo que presentarme con un sacrificio santo, vivo y agradable delante de Él. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso, entonces estoy dedicando completamente mi vida a su servicio. Eso es lo que el Señor quiere. Mire, ya nos lavó, ya nos compró, ya nos purificó, ya nos justificó. Eso es lo que nos enseña Pablo en los capítulos anteriores, y ahora podemos preguntar, ¿qué más me hace falta? Y si no, hagámonos la pregunta, o pensemos lo que el joven rico llega y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué es lo que me hace falta? Le dice él. Entonces, le dice, el Señor primero le dice, tenés que obedecer los mandamientos. Y le habla específicamente de los mandamientos entre el prójimo y él. Porque le dice, obedece a tus padres, bendícelos, y todos esos mandamientos, porque los primeros 4 mandamientos son directamente para el Señor, pero los 6 restantes son entre el mismo prójimo. Entonces le dice, no, si todo eso lo practica. Le dijo, qué bueno, le dijo el Señor, pues ahora te hace falta esto, reparte todas las riquezas que tienes y sígueme. ¿Y qué dice la palabra? Que el rico se alejó con tristeza delante del Señor. ¿Por qué? Porque le daba pesar deshacerse de aquellas cosas materiales que él tenía. Entonces, ahora nos dice el Señor, si nosotros le preguntamos, Señor, ¿y a mí qué me hace falta? ¿Qué me hace falta para hacer un sacrificio vivo? ¿Qué me hace falta para en realidad estar seguro de que voy a tener la salvación el día que yo muera y estar en tu presencia? Entonces el Señor supuestamente nos va a decir así, ¿verdad? Así como le dijo al rico que entregara todo su material, entonces también el Señor nos va a decir a nosotros, bueno, entrega todo lo que hay en tu corazón respecto al mundo y serás que un buen hijo, tendrás una buena herencia. Pero si no lo haces, entonces pues no sabemos, aunque el Señor siempre dijo, qué difícil será para los ricos entrar al reino de los cielos. Por eso decía que era mejor que un camello pasara por una aguja que un rico entrar al reino celestial. Entonces, ¿por qué? Porque tanto el pecado, tanto las malas intenciones, tanto los malos deseos de la carne, para nosotros, ¿sabe? Es un impedimento. Eso es un impedimento para que tú y yo, mi querido hermano, estemos diciendo, no, es que yo voy directamente al cielo. Ahora, porque la Biblia también nos enseña, ¿verdad? Nos habla del fornicario, del adúltero, del hechicero, de los brujos, de las personas que son idólatras, como también de los adúlteros y todas esas cosas, y los mentirosos, lo que dice en 21:8 de Apocalipsis, que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, para hacer un sacrificio santo, vivo, agradable al Señor, tenemos que renunciar a todas esas cosas. Mire, lamentablemente hoy como iglesia hemos caído en un error. Digo hemos caído porque
porque también soy iglesia delante del Señor. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces acomodándonos a las costumbres del mundo. Y en estos tiempos que estamos por vivir y por finalizar este año, usted sabe de lo que hablo. Todos los evangélicos, todos los que dicen ser cristianos, aún en las mismas iglesias, están haciendo lo que el mundo hace respecto a la celebración de diciembre. Entonces, ahora yo pregunto, ¿encontramos en la Biblia que hay algún versículo bíblico que diga de que nosotros tenemos que hacer las cosas conforme al mundo? ¿O será que el Señor, así como nos está diciendo que Él nos ha rescatado del mundo, que Él nos ha puesto ahora en una nueva posición, en un privilegio de ser sus hijos? Ahora preguntémonos, ¿cuántas veces Jesús celebró una Navidad? ¿O que celebró el día de su nacimiento? No hay prueba alguna en la Biblia de que Jesús haya hecho ello. Sin embargo, claro, todas estas cosas tenemos también que aprenderlas. ¿Sabe? Todo esto es el resultado del sincretismo que hizo la iglesia romana en aquel entonces para mezclar todas las costumbres paganas con el evangelio y poner ahí de parámetro, aunque no esté escrito en la Biblia directamente, pero ellos dijeron, no, esta fecha la vamos a asociar con lo que dice la Biblia, esta fecha la vamos a asociar con lo que Jesús dijo, esta fiesta la vamos a asociar y con personajes de la época. Entonces, por esa razón, ahora nosotros diciendo que somos evangélicos, ¿sabe? Hay algo bien triste y espero no molestar a nadie, pero alguien del Medio Oriente me dijo una vez, porque a mí me dijo una persona, mira, me dijo, ¿sabes que la Biblia que andás es católica? Me dijo. Y yo me quedé pensando, ¿por qué me está diciendo esto? Es una Biblia católica, o refiriéndose a la Reina Valera 1960. No sé, le dije. Pero le pregunté a esta persona, que era la que nos estaba dando clases en un seminario, y yo le hice la pregunta, porque él es del Medio Oriente. Y le digo, mire, fíjese que una persona me dijo esto y esto. Ah, me dijo, es cierto, me dijo. Es que ustedes practican un evangelio católico, me dijo así, ¿verdad? Entonces, yo en el momento no lo entendí, sino que hoy, a través, cuando uno en realidad se mete a escudriñar la palabra, se da cuenta de que hay personas que nos están tildando que practicamos un evangelio católico. ¿Por qué? Porque agarramos todas las tradiciones y costumbres para nosotros también. Mire, hay un día bien especial, por ejemplo, que para muchos es especial, ¿verdad? El día de San Valentín. Celebremos el día de la amistad. Mire, esa es una cosa que no está en la Biblia, ¿verdad? Pero en la iglesia, jugando hasta el amigo secreto, en la iglesia, jugando al día de la amistad, hasta hacen un culto dedicado a eso. Ahora, la pregunta es, ¿será que eso es presentarnos en un sacrificio vivo delante del Señor? Bueno, yo estoy hablando de estas cosas únicamente para hacer referencia a lo que dice el versículo. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, o sea, que el Señor nos ha demostrado su amor, el Señor nos ha demostrado su bondad, el Señor nos ha provisto de cuántas cosas que nosotros le hemos pedido. Señor, sana mi cuerpo. Señor, dame discernimiento espiritual. Señor, dame aquí, dame allá. ¿Sabe? Y el Señor no lo ha negado. Pero ahora dice, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, les ruego, dice en esta versión, que dediquen toda su vida a servirle al Señor, a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Lo que estaba diciendo, ¿será que le agradará eso al Señor? ¿O será que por medio de eso yo puedo crecer espiritualmente y darme cuenta de que al Señor le gusta que yo haga ese tipo de fiesta? Bueno, por eso sigue el comentario, porque dice, todo lo que le agrada a Él, dice, así es como le deben adorar. Entonces, cuando dice que presentemos que es el culto racional, lo que dice en el versículo 1, dice, pues este es vuestro culto racional, ¿sabe? La palabra racional, según en el griego, pues se está relacionado con
¿cómo le vamos a servir nosotros al Señor? ¿Le vamos a servir de todo corazón? ¿Le vamos a servir sin reserva alguna? ¿O nos vamos a presentar delante de Él con un corazón limpio, sin mancha, sin arruga? Como dice la palabra, como Él dice, ¿va? Que la iglesia debe de presentarse delante de Él sin mancha y sin arruga. O sea, sin ninguna tacha, sin ningún señalamiento. Así como cuando nos ponemos una camisa blanca y vemos que tiene una mancha, vemos que tiene algo, ¿qué hacemos nosotros? O nuestras esposas vienen y dicen a lambarla con detergente o con lejía o bueno, con lo que sea, para quitarle la mancha. ¿Por qué? Porque cuando la ponemos decimos, no, que no se vea la mancha, que no se note la mancha. Entonces, sin mancha y sin arruga es que tú y yo, mi querido hermano, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, ya no tiene que estar dedicado al mal. Ya no tiene que estar dedicado a los deseos carnales, ya no tiene que estar dedicada a decir, yo voy a vivir como yo quiero. Entonces, ¿por qué? Porque repito, dije antes, si yo digo que Jesús es mi Señor, entonces Él es mi amo, Él es mi dueño, y por lo tanto yo a Él tengo que obedecerle. Entonces, ahí le estoy demostrando no solamente de palabra, porque hay que demostrarlo con los hechos, así como nuestro Padre Celestial nos ha mostrado con hechos el gran amor que Él nos tiene, enviando a su Hijo al mundo para que viniera a morir por nosotros, sacrificarlo, ¿verdad? Luego, pues incluso pagar con su vida, pagar con su sangre, luego enterrado y resucitado al tercer día. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que según el versículo Juan 3:16, Él nos está demostrando cómo ha sido su amor para con nosotros. Entonces, ahora Él nos dice, ahora demuéstrenme ustedes cuál es el agradecimiento y el amor que tienen por mí, por lo que yo he hecho por ustedes. Así de fácil. Entonces, dice, porque si hacemos todas esas cosas, porque es como dice, porque así es como le debemos de adorar. O sea, no del diente al labio. Yo no puedo decir, Jesús, yo te amo. Padre bendito, yo te amo, yo soy obediente, yo soy aquí, yo soy allá. Pero muchas veces del diente al labio. Y el Señor eso es lo que no quiere. Entonces, y por eso en el versículo 2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Ahora, por eso decía, cómo está viviendo la iglesia en este momento. Porque aquí dice, en la Valera dice, no se conformen a este siglo, o sea, no se conformen a las costumbres del mundo, no se acostumbre a vivir como viven todos los demás, a vivir como aquellos que no conocen del Evangelio, como aquellos que me rechazan. No vivan como aquellos que me rechazan, como aquellos que no les importa mi sacrificio, no les ha importado que haya perdido mi vida sacrificada en la cruz del Calvario y que yo pagué por los pecados del mundo, pero el mundo no me ha reconocido hasta este momento completamente. Y eso es cierto, porque vaya, por ejemplo, aquí en El Salvador alguien decía, aquí somos el 50% de evangélicos, o otros decían, no, el 40%, otros decían el 60%, otros dijeron, no, si todo El Salvador ya sabe del evangelio. Mentira, porque si todo El Salvador supiera de la bondad, del amor de nuestro Señor Jesucristo, todos fuéramos evangélicos, pero aquí no, comenzando desde las autoridades que tenemos. Si las autoridades se sometieran a nuestro Señor Jesucristo, nuestro país fuera diferente. Si todas las personas que están en la autoridad reconocieran que Jesús es el único rey del mundo, nuestro país fuera diferente. Aunque, vamos a decirlo, ¿verdad? El Señor siempre permite que hayan cambios en los países. Eso sí. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que en el mundo entero, mire, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué las conquistas? ¿Por qué esas matanzas, el odio que hay incluso en contra de los judíos? ¿Por qué? Porque no reconocen que Jesús es el único Salvador del mundo, sino que están anteponiendo otras cosas. Y eso no es presentarnos delante del Señor como un sacrificio santo vivo. Por eso, Pablo ahora a la iglesia le está diciendo, así como les dijo a los judíos, ahora nos dice a nosotros la iglesia, que no vivamos conforme a todas las costumbres y tradiciones que hay en el mundo, porque eso no nos lleva a la salvación. Prácticamente, por eso hablaba de lo que va a suceder o está sucediendo ya en este momento dentro de muchas iglesias, en donde dicen, no, nosotros tenemos que estar a la moda, nosotros tenemos que ir
con las tradiciones, porque también somos parte de la tradición. Yo no soy parte de la tradición. Yo dejé de ser parte de la tradición desde el momento en que me convertí a mi Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Y si un día quiere comprobar usted si yo tengo un arbolito, yo tengo luces, venga, lo invito a que venga a mi casa y se va a dar cuenta que yo no practico eso. ¿Por qué? Porque yo entendí que si yo me había convertido al Evangelio y había reconocido a Jesús como mi Salvador personal, entonces, pues yo voy a demostrar con hechos de que en realidad no soy parte ahora de las costumbres ni de las tradiciones. Por eso dice, así que ya no vivan como vive todo el mundo. O sea, ya no vivan practicándolo las cosas que el ya no vivan practicando las cosas que practica el mundo. Ahora, ustedes ya son mis hijos. Ustedes ya los rescaté, a ustedes ya los compré. Ahora, ustedes forman parte del reino de los cielos. Por lo tanto, tienen que dejar todas esas costumbres y tradiciones. Y dice, al contrario, dice, mire cómo dice este versículo aquí, esta versión. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros encontramos en la palabra que dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Dice que el Señor nos ha transformado. Es más, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17, dice que ahora somos nuevas criaturas. Y para poder entender eso, ¿sabe? Podemos leer también el capítulo 6 de Romanos. Ahí vamos a encontrar la cuestión del bautismo. ¿Qué significa cuando yo me estoy bautizando? Yo estoy renunciando al pecado, yo estoy renunciando al mundo, yo me estoy declarando que soy una nueva persona nacida espiritualmente para Cristo. Entonces, por eso dice aquí, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, porque como repito, muchos estamos siguiendo la iglesia, muchos predicamos, muchos cantamos, somos los que cantamos las alabanzas, muchos somos los que servimos dentro de los ministerios, pero ¿sabe qué? Nuestras vidas aún no han cambiado. Nuestras vidas siguen siendo, mire, todavía somos agresivos, todavía tenemos ira, todavía nos gusta vivir en pleito, en disputas, en contienda y haciéndole el mal a aquel que podamos. Entonces, mientras que el Señor dice, si ya sos una nueva criatura, si ya cambiaste tu manera de pensar y de vivir, entonces ahora te vas a dar cuenta cuál es lo que me agrada a mí. Porque sigue diciendo, al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En el mundo, tú y yo, mi querido hermano, no hemos encontrado perfección. En el mundo no hemos encontrado el amor que nuestro Cristo nos ha dado. En el mundo no hemos encontrado incluso la unidad. Y sabe, qué triste que de una iglesia que dice llamarse evangélica, de una iglesia que de esas a la otra dice, no, es que con eso no nos metamos, porque esos no creen en lo que nosotros creemos. No, esos tienen otra doctrina. No, esos tienen otra enseñanza. Mire, si tú y yo, mi querido hermano, de verdad reconocemos que Jesús es nuestro único Salvador personal, el que murió en la cruz, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre y que ahora intercede por nosotros, si creemos en eso, entonces, y en el lugar de aquellos que los líderes dicen, no, ustedes no tienen que andar oyendo otras predicaciones, ustedes no tienen que andar permitiendo que nadie más les hable del Evangelio, porque aquí, para eso me tienen a mí, ¿saben? Esos lugares así, muchas veces se convierten en una secta. ¿Por qué? Porque dice, es que ese no es el Evangelio que nosotros practicamos, pero la pregunta es esta. ¿Qué Biblia están leyendo en las diferentes iglesias o en diferentes sectas que ahora dicen que el Evangelio tiene que vivirse de una u otra manera? Es que ese es uno de los problemas más serios que tenemos en el mundo espiritual, en el mundo de las iglesias. Que hay iglesias que solamente leen parte de los versículos, que creen que solamente esa es la manera de cómo vivir el Evangelio. Y nunca se han dedicado a decirle a los hermanos, miren hermanos, en que sea solamente a leer la Biblia vamos a venir, pero la vamos a leer toda. Qué bueno sería
qué bueno sería que en todas las iglesias se pudiera hacer eso. Que dijera el líder, ¿verdad? El dirigente del ministerio, el que diga, mire hermano, vamos a comenzar a leer la Biblia, vamos a dedicar un día en la semana o 4 días al mes a leer solo la Biblia el día que nos vamos a congregar. Entonces, claro, cuando a la persona no se le ha enseñado a leer la Biblia, eso le parece aburrido y no van a llegar. Pero a los que les parezca interesante, sí van a llegar, porque es la única manera de cómo nosotros podemos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y despejar todas las dudas. Porque muchos líderes ahora se han enfrascado en enseñar solo lo que a ellos les conviene, o sea, religiosamente hablando. Entonces, por esa razón es que yo siempre he insistido. Hay personas que dicen, yo tengo 10 años, 20 años, 30, 40, 50 y hasta 60 años de ser evangélico, pero nunca han leído la Biblia una vez. Entonces, ese es el grave error que hay hoy en día, porque a nadie le gusta leer la Biblia, a nadie le gusta dedicar 2, 3 horas al día. Mire, si nosotros dedicamos 2 horas al día, en 3 meses estamos leyendo toda la Biblia, pero eso es personal, ¿verdad? Entonces, si en la iglesia, un día a la semana, como hacen los cultos de 2 horas, ese día que no haya alabanza, que no haya predicación, sino solo la lectura bíblica. Y si hacen las 2 horas en leer, digamos, comenzando desde Génesis hasta llegar a Apocalipsis, en 3 meses lo están haciendo. Claro, pero esa es una dedicación tanto personal como también ministerial. ¿Para qué? Para que la gente diga, entonces esto es lo que dice la Biblia. Y ahí nos vamos a encontrar que aquellos líderes que se oponen a que Jesús es el Hijo de Dios, a que Jesús es el que murió y resucitó, y que Jesús es el único que salva, entonces la gente podría entender eso. Pero claro, como dice, ¿verdad? Al contrario, cambian de manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Si ustedes dedican su tiempo para escudriñar la Escritura, por eso el Señor nos dice, ¿verdad? En Juan, capítulo 8, que escudriñemos las Escrituras, porque ahí nos parece que encontramos la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al hacer eso, y nosotros, al descubrir todo lo que la Biblia enseña, ¿sabe qué? Entonces vamos a estar listos para presentarnos como un sacrificio santo, vivo, agradable al Señor, y vamos a saber qué es lo perfecto que a Él le gusta, qué es lo bueno para Él. Porque si tú y yo, mi querido hermano, no tenemos el conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos a entender qué es lo bueno o qué es lo que le agrada al Señor? No lo vamos a entender. Y quizás podemos comenzar con Génesis, cuando Eva y Adán pecaron. Digo Eva y Adán porque Eva fue primero. Entonces, cuando Eva oyó el oído a la dirección del diablo, ¿sabe? Y esa es una doctrina que aún hoy se practica, ¿verdad? Porque le ponen más atención a lo que dice el enemigo que a lo que dice Cristo en su palabra. ¿Por qué? Entonces, desde ahí viene la rebelión del hombre. Y esa rebelión pues nos alcanza hasta hoy en día. ¿Por qué? Por desconocer lo que la palabra nos dice. Por eso dice, al contrario, dice, así podrán saber cuando tú y yo hemos renunciado al mundo, cuando tú y yo hemos renunciado a la costumbre, cuando hemos renunciado a lo carnal, cuando hemos renunciado a la tradición, y entonces, vamos a aprender de la palabra, entonces vamos a entender cuáles son las cosas buenas y agradables que le agradan al Señor. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y decía, en el mundo no encontramos perfección, en la costumbre no encontramos perfección, en la tradición no encontramos perfección. Solo en nuestro Señor Jesucristo encontramos la perfección del Evangelio, y solo en Él tú y yo podemos alcanzar la salvación eterna. Entonces, podríamos preguntarnos, o sea, que para poder ser un sacrificio, para que yo sea un sacrificio santo, vivo y agradable al Señor, entonces yo tengo que comenzar a renunciar primero por mis malos deseos o pensamientos, sacar toda la basurita que tengo aquí en mi corazón,
porque de aquí es donde nacen las malas ideas, donde nacen las malas palabras, donde nacen el mal, las fornicaciones, el adulterio y todo lo demás. Entonces, porque así lo dice la Biblia. Entonces, cuando yo limpie mi mente, cuando yo limpie mi corazón, cuando yo limpie todo mi cuerpo, mi alma, entonces voy a estar listo para someterme completamente al Señor. Y es ahí donde el Señor, porque, ¿sabe? El sacrificio tenía que ir al altar del sacrificio. Entonces, vamos a decir que ahora el altar de sacrificio no es el que tenés en la iglesia. No es ahí donde predica el predicador, no, donde está el púlpito, no, ese no es un altar, ese es nada más el lugar donde preparado para hacer la meditación o la predicación. Pero no es el altar, porque el altar sigue siendo nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Y también, acuérdese que somos el templo y morada del Espíritu Santo, o sea que mi corazón es el templo y la morada del poder del Espíritu Santo. Y si yo le doy cabida a toda la palabra, le doy cabida a mi Señor, le doy cabida al Espíritu Santo dentro de mi ser, entonces yo estoy listo para estar en una permanencia voluntaria y completa delante de mi Señor Jesucristo. ¿Para qué? Porque como Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi amo, entonces yo estoy listo para escuchar solamente la voz de Él. Yo estoy listo solo para verlo a Él. Yo estoy listo para estar siempre permanente en Él, sin estorbo alguno. Claro, hay muchas cosas que nos distraen en el mundo. Y cuando esas cosas nos distraen, ¿saben qué? Dejamos de ser el sacrificio perfecto que el Señor quiere. Dejamos de ser esa ofrenda agradable. Dejamos de ser ese hijo que Él quiere que seamos. Porque muchas veces nos comportamos como el hijo rebelde que tenemos en casa. Como el hijo que se le dice, no tomes, hijo, no fumes, hijo, eso no es bueno para tu salud. Hijo, anda a la iglesia conmigo. Hijo, vení, vamos a leer la Biblia. Hijo, vení, vamos a orar. ¿Qué dice el hijo? A mí no me hable de eso. Mire, mamá, todo le puedo obedecer menos esas cosas, menos que deje el alcohol, menos que deje de andar con brujería, menos que deje de andar aquí, en fin, todos los defectos que el mundo nos da. Entonces, por eso lo importante, nosotros tenemos que ser así, ¿verdad? Como cuando una pareja se enamora, hombre o mujer, no del mismo sexo, no, hombre y mujer. A eso me refiero. Cuando el hombre no tiene ojos para otra mujer y la mujer no tiene ojos para otro hombre. O sea, solo los tiene para su marido o solo los tiene para su esposa. Entonces, ahí, esa es una manera de cómo decir nosotros, voy a hacer un sacrificio perfecto para el Señor y me voy a someter a Él siempre y voy a estar siempre a sus pies, adorándolo, viéndolo todos los días de mi vida hasta que Él quiera que yo viva. Entonces vamos a aprender a hacer las cosas perfectamente como a Él le agrada. Pero mientras estemos dudando, mientras estemos creyendo en parte de la Biblia y en otra parte no, entonces nos hace falta. Entonces ahí no somos el sacrificio perfecto que Él quiere que seamos. Así que, mis queridos hermanos, espero que esta meditación, esta palabra que ahora hemos tratado de enseñar, pues que sea de buen provecho para todos y cada uno de ustedes, tanto los que se han conectado en este momento, como para cada uno pues de los que se han conectado, como también para aquellos que van a escuchar posteriormente esta enseñanza. Así que deseo que tengan un buen día, muchas bendiciones, y vamos a entrar a una oración. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por esta hora. Gracias por la oportunidad de tu palabra. Gracias, Señor, por ese mensaje que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico pues por nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación difícil, que por favor les ayude. A nuestros hijos, que los puedas traer con bien a la casa, por donde quiera que anden. Igualmente por nuestros cónyuges, que pongas tu mano poderosa de sanidad, que en este momento se encuentran enfermos, Señor. Así que oro por Silvita, Señor, para que seas tú, por favor, sanándola de esa enfermedad en este momento. Igualmente te suplico pues por la vida de mi madre, por la vida de mis hermanos, de mis nietos, bisnietos, y por cada uno de nuestros suegros, cuñados,
tíos, primos y sobrinos, donde quiera que estén, por favor, Señor, guárdalos, protégelos de todo ataque del enemigo. Y también te ruego, Señor, una vez más que sigas guardando a tu pueblo de Israel, para que los enemigos, Señor, no estén creyendo que los van a destruir, porque tú los estás cubriendo con tu sangre preciosa y estás ayudando a esa nación a seguir existiendo desde antes, Señor, y lo harás hasta la eternidad. Así que te ruego pues que guardes cada una de estas familias que viven en Israel, como también por las familias que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias, que los guardes, los protejas y les ayudes a resolver todos y cada uno de sus problemas. Así, de esta misma forma, te quiero suplicar, Señor, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros abuelos o padres, hermanos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, nietos y bisnietos, aquellos que aún se han rehusado a creerte a ti como Salvador personal, que en esta hora, mi Señor, por favor, toques esas mentes, toques esos corazones a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, para que puedan confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogido. Pasen un buen día y muchas bendiciones.